buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta noche vamos a tener un programa especial, vamos a hablar de una encuesta que ha producido recientemente la CAS y la FES. Una de las tendencias actuales del mundo es un problema que no solamente está sucediendo, un problema diría yo que no solamente está sucediendo en Bolivia, es la polarización. La polarización que se ha hecho efectiva no solamente en nuestro país, sino en los distintos países del mundo y que parece que tienen enconados a dos grupos enguerrillados, parece que tienen dos posiciones irreconciliables, irreconocibles, y esto definitivamente está afectando al modo de convivencia de nuestra sociedad. Es así que a través de un proyecto llamado Unámonos, la CAS y la FES han posibilitado la primera encuesta de polarización en Bolivia. Nosotros en El Desacuerdo esta noche hemos invitado a dos especialistas que de alguna manera tienen que ver con esta encuesta, les vamos a contar más adelante, para analizar estos resultados que son tremendamente interesantes y que tienen que ver con cómo afecta la polarización en la psiquis de los bolivianos, ¿no? Es decir, este no es un tema menor, porque estamos hablando del modo de convivencia, ¿no es cierto?, que ahora mismo tenemos en nuestro país y que estamos generando para los que vienen, es decir, en qué tipo de sociedad van a vivir los que vienen. Este tema me ha parecido tremendamente interesante, vamos a analizar lo dicho con los dos especialistas, porque algo que por supuesto ha generado y ha contribuido a profundizar una polarización que ya venía sucediendo en el país, definitivamente ha sido el conflicto del 2019, que ha generado en la mayoría de los bolivianos sentimientos de miedo, sentimientos de inseguridad, sentimientos de preocupación, sentimientos de una serie de sentimientos. Y luego la pregunta posterior, ¿cómo se cura todo esto, ¿no? A la fecha vemos que esto no se está curando y que algunos grupos incluso están ahondando esas heridas que de pronto deberíamos preocuparnos por sanar. Quédese con nosotros en este desacuerdo. Vamos a hablar esta noche de la primera encuesta de polarización que se ha realizado en nuestro país. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche, como lo hemos anunciado, vamos a hablar de la primera encuesta de polarización que se ha realizado en nuestro país. Esta noche tengo un panel un poco más reducido de lo que normalmente tiene Desacuerdo, porque quiero reservarme un poco más de tiempo para analizar con estos dos especialistas y también aprovechar esta encuesta para participar yo misma con algunas opiniones. Quiero darte la bienvenida, Ana Lucía Velasco. Ana Lucía, que te agradezco mucho que siempre colaboras con este programa. Tú eres responsable del proyecto Unámonos y por lo tanto has estado siguiendo naturalmente muy de cerca toda la realización de esta encuesta, así que te agradezco esta noche estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Susana, por la invitación y por el espacio para socializar la encuesta. Con nosotros también está Rafael Loaiza. Rafael es sociólogo, bienvenido a este desacuerdo. Rafael, también has estado mirando muy de cerca cuáles son los resultados de esta encuesta, así que me interesa tu opinión, sobre todo en algunos temas que has venido trabajando ya hace muchos años atrás. Muchísimas gracias, Susana, encantadísimo de estar acá. Bien, vamos a empezar contigo, Anita. Sabemos que hay polarización en Bolivia, ¿no? Eso creo que no necesita una encuesta, de pronto eso se siente en la calle, no vamos a problematizar una cosa que de pronto lamentablemente es evidente, ¿no? Pero yo quisiera que nos expliques, Anita, cuál es el clivaje o la contradicción principal la que está polarizando nuestra sociedad. Quería empezar diciendo que, aunque parece súper obvio que hay polarización, justamente cuando comenzábamos con el proyecto, cuyo objetivo es intentar mitigar la polarización en el país, muchas voces nos decían, no hay polarización, es solamente en los medios, o solamente los políticos, la sociedad está bien, no pasa nada, ¿no? Por eso era tan importante tener la encuesta, para tener datos y no depender tanto de, digamos, la idiosincrasia o el pensamiento de un analista o de otro. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos encontrado es que como sociedad, desde el 2019, que es lo que nos hemos enfocado más en la encuesta en intentar medir, nuestras identidades y divisiones políticas se han convertido en el primer clivaje como que ha terminado como rompiendo todas nuestras otras espacios de interacción, todos nuestros puentes sociales que ya habían. Es decir,
Si antes yo podía existir en este país siendo colla, siendo camba, siendo indígena, siendo no indígena, siendo clase media, clase baja, con todas las diferencias, con el racismo, el clasismo, con todos los problemas del país, después del 2019 esto se ha hecho muchísimo más difícil. Y hay un tema muy particular con la polarización. Diversidad de ideas, personas que piensan distinto van a haber siempre, y de hecho es algo deseable, es algo bueno y es algo que nosotros como proyecto y desde la encuesta no queremos demonizar. La polarización es cuando toda esa diversidad, más bien esa riqueza de opiniones, como que colapsa en dos polos donde si tú quieres vivir en este país tienes que tomar partido por uno o por el otro, porque no hacerlo se hace invivible, ¿no? Y en una situación así pasa lo siguiente. Por ejemplo, los estereotipos que siempre existen en cualquier sociedad ya no solamente se hacen más visibles, sino que se hacen útiles. Porque yo necesito del estereotipo para saber quién es del otro bando y en qué bando me meto yo. Claro. ¿No? Empobrece terriblemente el debate público, porque yo no necesito saber de historia, de economía, de política, no necesito informarme, no necesito más que saber quién dijo qué, quién se peleó con quién, ¿no? Quién tiene poder, quién tiene menos poder. Pero en algunos casos incluso yo me atrevería a ir más lejos, incluso no tienes ni siquiera que decir la verdad, ¿no? Y eso me parece que entorpece aún muchísimo más el debate, es decir, es como, digamos, un bálsamo para las noticias falsas, ¿no es cierto? Todo este mundo, digamos, polarizado, ¿no? Es decir, porque si eso me es útil para ratificar mi posición, para enguerrillarme con el otro, está bien, es válido, digamos, si me disculpo por ahí lo hago después de una semana, porque me ha servido para, ¿no? Además que lo que nosotros hemos identificado también en la encuesta, hemos creado un indicador que se llama verdades en pugna. Normalmente en cualquier sociedad polarizada empiezan a haber versiones de la realidad, que cada uno de estos polos decide creer, ¿no? Ahí a las versiones. Quiero ir a un cuadro, ¿no? Quisiera que pongamos el cuadro, que según la encuesta, los bolivianos dividimos nuestras opiniones políticas. A ver, si lo leemos, el cuadro, Anita. Sí. Es oposición, ¿no es cierto? Un 34% aproximadamente. En oficialismo es un 36% aproximadamente. Sí, aquí lo tengo. A ver, oposición está 34.54%, oficialismo 36.94% y ninguno tenemos un 28.52%. Anita, aquí se ven efectivamente dos posiciones de pronto que diríamos que están enfrentadas, el oficialismo y la oposición, pero hay un tercero que es un ninguno, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo te repreguntaría y digamos que haciendo de abogada, ¿no es cierto?, de la sociedad, por decirte como, digamos, atendiendo un poco lo que te decían, de pronto esas opiniones no estamos tan polarizados. Hay un ninguno que casi, ¿no es cierto?, es un 30% de la sociedad que no está ni con uno ni con el otro. Este cuadro para mí es interesantísimo. Uno, porque nos muestra que la polarización política, a ver, un motor de la polarización política en este país son los momentos electorales. Si tú comparas esa torta que hemos visto hace un momento con los resultados electorales de los últimos años, dices, pero ¿por qué siempre, digamos, el MAS saca por encima del 50%? Lo que pasa es que en estos momentos tensos políticos, estos polos terminan chupando a esos ningunos, ¿no? Muy a pesar de su posición política, ¿no? Que puede ser que ellos no sean oficialmente ni de oficialismo ni de oposición, pero la coyuntura y las circunstancias le terminan, digamos, obligándolos a tomar partido. Eso es una cosa, digamos, más o menos normal en momentos electorales, pero después de lo que hemos vivido el 2019 y después de estos tensos momentos que ya superan el momento electoral y son continuos en nuestra sociedad, esos ningunos son los que se ven continuamente chupados por los polos, inclusive dentro de, digamos, oficialismo y oposición. Estoy seguro que hay posiciones moderadas y eso es lo que hemos encontrado también. Hay en el país, si bien, digamos, hay estas tres, digámosles, identidades políticas, solo un tercio de toda la población boliviana está especialmente, le hemos llamado nosotros, radicalizada. Es decir, su identidad política se ha convertido en una identidad personal, ya no solamente en una opinión política o en una postura política. Por ejemplo, hemos encontrado que 30.58% de los bolivianos se siente traicionado cuando ve que un político que le gusta está hablando con un político del otro bando, digamos. O sea, no admite
un debate plural. ¿Cuánto? 30.58, un tercio. Un tercio. Igual 31.45 dentro de este tercio nos ha dicho que ha estado dispuesto a votar por alguien que no les gusta con tal de no ver ganar al que más odian o detestan o no quieren ver en el poder. O sea, están dispuestos a votar, a sacrificar su voto, ¿no? A votarlo a la basura, por decirlo así, con tal de no ver al otro en el poder. Y hay un 29% que piensa que aquel que piensa distinto a mí, políticamente hablando, es muy distinto a mí. ¿No? Sobre eso, Anita, ¿cuán sólidas son estas? Porque evidentemente estás arrojando unos datos que de pronto, bueno, pueden ser muy duros también, ¿no? Al momento de decir, bueno, ¿cómo nos relacionamos luego de esto como sociedad? Pero yo te quiero preguntar también sobre cuán sólidas son estas posturas polarizadas, es decir, ¿cuán sólida es esta polarización, digamos, ¿no? Porque ahí ves el grupo de los ningunos que nosotros hemos visto en ese cuadro y es un grupo que es un 30%, ¿no es cierto? Entonces, estos ningunos, quiero decir, van a lograr traer a su mundo de ningunos, ¿no? A las gentes de la polarización, o es que necesariamente estos terminan como decías, chupados, ¿no? por alguno de los polos. ¿Cómo ves? ¿Tienes algún dato que pueda explicar esa solidez? La solidez se la ve en los datos que te he mostrado hace un momento de lo que la gente está dispuesta a hacer por lo que nosotros le hemos llamado en la encuesta tu tribu política. Yeah. ¿No? Yo me siento traicionado si alguien de mi tribu habla con alguien de la otra tribu, yo me siento traicionado, estoy dispuesto a votar por otro con tal de que la otra tribu no gane. Ahí uno ve radicalización. Por definición, y aquí el profesor en sociología no me va a dejar mentir, las identidades son cambiables, nunca van a estar escritas en piedra, son un fenómeno social, son una construcción social que responden a su coyuntura. Pero la coyuntura en Bolivia es sumamente polarizante. Justamente las dinámicas políticas se benefician mucho de estas polarizaciones. Sí, bueno, ¿no? Uno lo ve en el Congreso, ¿no? Tienes diputados, senadores que salen y dicen que eres un traidor el momento que te sientas en la Asamblea Legislativa a hacer lo que la Constitución te manda, que es hablar, digamos, ¿no? Y esos son los líderes. Claro, y esos son los líderes, ¿no? Sí, recuerdo que en algún espacio donde tú compartías, una diputada decía que consideraba una traición hablar con el otro. Y decía, ¿cómo se siente trabajar esta señora? O sea, si nosotros le estamos pagando para que hable, ¿no? Con el otro, es decir, en concreto, ¿no? A ver, vamos contigo, Toto. Cuando hablamos de las identidades que son sólidas, tienden a mostrar verdades incompatibles entre sí, ¿sí? ¿No? Y quiero mostrar el siguiente cuadro. Vámonos, Carla, con el cuadro, por favor. ¿Vamos con el cuadro, por favor? Bien. Si lo podemos, ¿me ayudas, Carlita, con la lectura del cuadro? Aquí está. A ver, ¿hubo fraude en las elecciones 2019? ¿No es cierto? La pregunta es, ¿hubo fraude en las elecciones? Si hubo fraude, tienes un 49%. No hubo fraude, un 39%. No aplica, un 10%. Luego, ¿hubo golpe de Estado? Tienes, si hubo golpe de Estado, un 45%. No hubo golpe de Estado, un 44%. No aplica, un 9%. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la forma de organización política que le parece la más adecuada en el país? Es el cuadro que aparece, ¿no es cierto? Es el Estado plurinacional de Bolivia, aparece con un 54%, parecido más o menos al resultado que obtiene Arce. República de Bolivia con un 41% y ninguno menos de un 5%. Lo que te quiero decir con esto, Toto, es que, como pueden ver los espectadores después de lo que hemos leído, desde el punto de vista de la mayoría hubo golpe, pero también hubo fraude. Es decir, la mayoría piensa que hubo golpe de Estado, en el cuadro que ustedes han preguntado, y la mayoría piensa que hubo fraude, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de que las verdades deben ser incompatibles entre sí, o sea, te hago esta pregunta porque quiero buscar la esperanza, ¿sí? ¿No? Entonces, no son las mismas personas que pueden creer una y otra cosa en una versión absolutamente polarizante del hecho, ¿no es cierto? Digamos que las verdades en pugna están repartidas por los ascendientes identitarios, por las tribus de identidad. Para explicarlo así de una manera mucho más práctica,
Bolivia tiene una diferencia que es histórica, no la quiero llamar estructural, solamente quiero decir que es histórica, y dos procesos diferenciales, uno contingente y otro emergente. La diferencia histórica es que la mitad de los bolivianos tiene un ascendiente indígena y la otra mitad no. La encuesta nos ha mostrado 58%, pero cuando acumulamos aymaras y quechuas tenemos 50%, 90% de ellos votan por el MAS. La diferencia histórica al lado de la diferencia contingente. Digo contingente porque aparece como resultado del proceso de la identidad. Ni esta están estructuradas porque aparecen, digamos, a partir de la idealización de la política, del funcionamiento, digamos, de cuando la gente va y vota, etcétera, etcétera. Al otro lado tenemos repartos iguales. Si queremos hablar de indígenas neutrales, los indígenas de las tierras bajas, la mitad votan por el MAS, la otra mitad votan en contra del MAS permanentemente. Cuando tú pones las verdades en pugna en ese aspecto donde tienes esta mitad de ascendiente étnico que vota por el MAS, esta otra mitad que no tiene ascendiente étnico que vota en contra del MAS, ves que los repartos entre golpe y fraude están distribuidos en esos dos polos. Esa es la diferencia que a mí me gustaría singularizarla como la emergente. Somos un país, como bien ha dicho Ana, plural históricamente, pero esa pluralidad se está resignificando a través de la emergencia de una tensión política que está tratando de utilizar herramientas, por ejemplo, como el racismo, que tú muy bien has apuntado al inicio del programa, como herramienta de construcción de aforo electoral. Nada funciona mejor que la polarización para darle vigor electoral a las dos partes. Entonces, a la pregunta de si es una diferencia estructurada, mi respuesta es que está fabricada por la política. Siempre hemos sido una sociedad plural, solo que ahora esa conciencia de la diferencia tiene una herramienta política que nos está ayudando a jalarnos. Y termino, digamos, con este ejemplo, la polarización es como una centrifugadora. Empieza a girar y manda las partículas a los extremos y no queda nada en el centro. Entonces, este tercio que tú has dicho no es que sea un tercio, digamos, que es absolutamente neutral. La mitad de ese tercio vota por el MAS, la otra mitad vota por el otro lado, la mitad de ese tercio cree que ha habido fraude, la otra mitad piensa que ha habido golpe. Pero sí, cuando se eximen de asumir una postura política de oficialismo y oposición, demuestran que están racionalizando su preferencia política más que los otros extremos que cazan identidad, filiación política, preferencia electoral, posición del Estado plurinacional o república, etcétera, etcétera. Los radicales están en la suma de todos esos sentidos que, como dice muy bien Lana, están en el 15% en los dos extremos del polo. Viene el proceso electoral, que es el espacio por excelencia para avivar la polémica, y empiezan a jalar a los del centro, ¿no es verdad? Yo soy optimista como Ana, en el sentido de que este 15% puede ser el electorado, las personas que te ayuden a racionalizar y en lugar de ser aplastados por los extremos, tratar de penetrar hacia los lados. No se trata de pensar igual, no se trata de que nos volvamos todos culturalmente homogéneos o políticamente, digamos, imposible, iguales. ¿no? Pero se trata de que esa ansiedad contingente se elimine y aprendamos a ser más tolerantes, ¿no? Pablo Stefanoni hace poco ha escrito un artículo donde señala que estas dos posiciones de golpe y fraude probablemente van a perdurar como verdades perpetuas, contrapuestas, y que nunca habrá una conciliación ni un desempate al respecto. ¿Qué opinas sobre esto, Toto? Yo, con todo respeto al tema, quiero decir que el debate fraude-golpe es absolutamente irrelevante porque las personas actúan en función a lo que creen. Yo, cuando a mis estudiantes les muestro la postura de la verdad en la posmodernidad, les muestro un meme donde hay un papá que está mirando su teléfono y le dice, qué barbaridad lo que está pasando. Y su hija le dice, pero eso es mentira, es una fake news, papá. ¿Cómo va a ser fake news si dice exactamente lo que pienso? La gente no está meditando sobre la realidad, sino sobre la utilidad que tiene su narrativa para lo que quiere. ¿Durará, no durará el debate, digamos, entre golpe y fraude? Ahorita entrar, digamos, a discernirlo y a tratar de dirimirlo sobre las bases de la verdad es improductivo para, digamos, expandir la tolerancia, ¿no es verdad? A ver, hay un cuadro que me parece interesante. Carla, ¿qué tal si vamos con el cuadro? Que es, quiero hablarlo, pero no puedo, ¿no es cierto? Es decir, donde aquí hay un 58, ¿es, Carla? Por ciento, es que no lo veo bien, perdón.
un 66.83% que quiere hablar de política, pero no puede hablar de política. Ese dato, ¿qué piensas sobre eso, Toto? Tal vez Ana nos pueda dar, digamos, una explicación más profunda en relación a la parte de los valores, pero mi percepción en relación a eso es que hay una especie de estrés postraumático del 2019 y una sensación de que nos estamos haciendo un daño inmenso entre los bolivianos. Y estas personas, que los bolivianos somos por excelencia súper políticos, sí, pero que ahora, digamos, no quieran involucrarse en la política es porque precisamente la política ha sido instrumentalizada como la herramienta del daño y de la diferencia. Y yo creo que ese es un dato al que hay que prestarle atención para precisamente un poco despolitizar al país. Me parece que estamos demasiado politizados y la politización nos obliga a concentrarnos en las diferencias en lugar de buscar los espacios donde, no digo que no existan las diferencias, pero que estas diferencias sean tratadas con más tolerancia. Quizás eso, Toto, porque mira, aquí siguiendo un poco el dato de lo que señala este cuadro, dice que el 52% de los encuestados quiere hablar de lo que está pasando en el país, pero se esconde hablar. Y a mí me parece terrible eso, ¿no? Es decir, que el 52% de los bolivianos, que son la mayoría, ¿no es cierto?, no pueda hablar de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, porque tiene miedo de afectar las relaciones con sus amigos, con sus familiares, con los colegas, por miedo a que su opinión le represente una pelea, ¿no? O sea, es una cosa terrible. Sí. El consenso se ha vuelto un amor prohibido en Bolivia. Sí, porque como estamos segmentados entre los masistas y los pititas, entre los indígenas y los no indígenas, etcétera, etcétera, uno de pronto cuando empieza a expandir los espacios o amplificar los espacios de relacionamiento se transforma inmediatamente en traidor a los suyos. Entonces, la tolerancia se ha transformado en un amor prohibido y eso es un síntoma también de la polarización. Voy a ir a otro apunte que hace la propia encuesta. Y ustedes han hallado que la mayoría de los bolivianos ha sufrido una crisis de sentimientos, lo decía en la introducción del programa, ¿no? Vamos al cuadro, por favor. Sentimientos, temor, ansiedad, rabia, ¿no? El 63,32% afirma que la crisis del 2019 le ha causado miedo y nerviosismo. Claro, hemos tenido una crisis de magnitudes mayores, ¿no? El 58,34%, digamos que un 60% de la población afirma que le ha causado rabia e ira, ha tenido arrebatos al hablar con otros sobre este tema, ¿no? Es decir, 6 de cada 10 bolivianos han estado afectados por esta crisis. Contanos un poco sobre esa exploración de sentimientos. A ver, Anita, contigo. Creo que es lo que tú hablabas al principio. Un tema bien importante de la polarización no es solamente como que a nosotros, tal vez como analistas políticos, nos llama siempre la democracia está en peligro, las instituciones, la gobernabilidad, que sí son cosas importantes, pero el precio social, el impacto en el tejido social que ha tenido y que está teniendo esta polarización es muy fuerte y no lo estamos visibilizando, ¿no? Bien decías, están estas personas que recuerdan el 2019 con miedo o con rabia. Tenemos a la mitad del país autocensurado. Hay otro dato que nos dice que hay un 20% de personas que han tenido que cortar lazos por completo con alguien por algún tema referido al 2020 y al 2019. Entonces, si una sociedad, si el remedio, digamos, de la polarización va a través del diálogo, del debate plural, de la tolerancia, ¿dónde puede cuajar, digamos, dónde puede nacer toda esa tolerancia si no podemos hablar entre nosotros? Si cuando recordamos los últimos hechos nos da miedo o nos da rabia, o si de buenas a primeras hemos tenido que cortar lazos porque ya se ha hecho invivible, ¿no? Hay una herida abierta muy grande que nos perjudica absolutamente a todos, del bando en el que estés, del lugar de donde vengas, ¿no? Cualquier sociedad, gobierno, líder que esté intentando sacar adelante al país y que paralelamente esté dándole fuerza a la polarización, está borrando con el codo lo que está escribiendo con la mano, porque mientras el tejido social esté herido, no va a haber sociedad que gobernar, ¿no? En algún momento esas heridas van a ser muy difíciles de administrar. Creo que todavía estamos con números, como es la primera encuesta no podemos hacer comparación como estábamos antes o como vamos a estar después, pero que son manejables.
pero hay que prestarle mucha atención al impacto que tiene la violencia política en la salud mental de los bolivianos. Y violencia política me refiero no solo a los grandes acontecimientos horrorosos que hemos visto, asesinatos, violaciones, personas heridas, pero gente que no puede confiar en sus vecinos, gente que sale a la calle y le insultan, gente que tiene que vivir a diario una especie de acoso por cualquier tema político, ¿no? Entonces, mientras esas cosas no se resuelvan, por eso le poníamos en la encuesta como el deshilachamiento del tejido social. No está totalmente roto, pero es un hilito, y como tú lo empiezas a jalar y es cuestión de segundos que se descomponga. Sí, como que después de todo lo que dices, como que te da ganas de hacer una reflexión y un llamado también, ¿no? A los políticos, a los líderes que de pronto te representan y toda esa cuestión, porque uno lo escucha sistemáticamente por A o por B, digamos, en la Asamblea Legislativa, esa mención permanente a traición, que hablar con el otro, con el del bando contrario, significa inmediatamente traición. Lo hemos visto en ejemplos desde que, digamos, tenemos, no sé, desde que Luis Arce se ha posicionado como presidente, podríamos dar cientos de ejemplos de que esto pasa, en el conflicto reciente con el comité cívico, es decir, una serie de momentos que no importa, digamos, de que con qué lente lo mires, esa palabra de la traición por hablar con el otro, de la traición cuando se busca consenso, de la traición cuando se necesita calmar las aguas, viene de la dirigencia, de la alta dirigencia política, ¿no? Entonces ahí da ganas de hacer un llamado y decirles, oiga, señores, ¿qué les pasa? ¿No? O sea, sí. ¿Qué país quieren? Exactamente. ¿Dónde nos quieren llevar? Vámonos a un corte, volvemos con Toto Loaiza, le voy a hacer algunas preguntas sobre el tema de racismo y discriminación. Volvemos a Desacuerdo. Esta noche estamos hablando de la primera encuesta de polarización que se ha hecho en el país. Y quiero cerrar una idea contigo, Ana, antes de que vayamos con Toto a exprimirlo. A ver, ustedes hacen una afirmación con la que estoy definitivamente completamente en desacuerdo. Y me place porque si no... Se llama el programa. Si no, no. Dicen, vamos al cuadro, por favor. ¿Me ayudan con el cuadro, Carla? A los bolivianos no nos dividen nuestras diferencias regionales, étnicas o raciales, nos dividen nuestras tribus políticas, ¿no? A ver, para mí, desde el análisis, digamos, incluso de la propia lectura de la encuesta, creo que esto no se puede justificar porque creo que hay una disputa identitaria muy fuerte en el país, ¿no? El tema del clivaje de Cambacolla no es un clivaje nuevo, es un clivaje existente y es un clivaje a la que la política recurre no solamente en tiempos electorales, sino en momentos complejos, lo hemos visto hace un momento. Entonces, me parece que eso niega de alguna manera una cuestión que existe. Sí, la intención para nada es negar esto, sino que el ejercicio que hemos hecho en la encuesta es bien interesante. Primero hemos preguntado sobre las identidades de las personas. ¿Te identificas con tu región? ¿Te identificas con un pueblo indígena? Y ahí han salido los datos. 36% de los bolivianos se identifican con su región, 58% se identifican con algún pueblo indígena, 3% con su raza. Estas cosas existen, por supuesto que sí, como bien decía el Toto hace un ratito, son cuestiones históricas que no van a desaparecer de la noche a la mañana. Luego les hemos pedido a los encuestados que pongan sus identidades en orden de importancia, de la más importante a la menos importante. Y 83% nos han dicho que la más importante es la boliviana. Esto, desde el punto de vista de la teoría de las identidades, es bastante predecible en el sentido de que unas identidades sanas, vividas de forma sana, es como una cebolla con muchas capas. Tú puedes ser muchas cosas a la vez. Puedes ser mujer, puedes ser tarijeña, puedes ser muchas cosas, ¿no? Y una capa no debería negar la otra. Unas identidades sanas, como te digo, es yo siendo colla, en mi collitud, digamos, me siento boliviana. Yo en ser mujer soy una mujer boliviana. Son todas identidades que son incluyentes. Lo que sucede con las tribus políticas es que estas tribus políticas, como bien decía el Toto hace un ratito, utilizan estas identidades como materia prima, las traducen en un discurso político y las chupan hacia el campo polarizado, en el sentido que ahora ser indígena significa vivir en una región en especial, votar por un partido en especial,
estar a favor de una ideología especial cuando obviamente no es así. La diversidad del país es mucho más grande que eso. La polarización simplifica una realidad que de por sí es compleja. La realidad sigue siendo compleja, pero la polarización te muestra una realidad simplificada, maniquea, ficticia, ¿no? Pero al ser ficticia no me refiero que es menos peligrosa, nos puede llevar al suicidio, ¿no? Si no le prestamos atención. Todas estas cosas existen, pero están siendo simplificadas, están siendo codificadas por los bandos políticos. De pronto creo que debería, digamos, ponerse así, porque yo temo, ¿no? Toto, y esto lo quiero hablar contigo porque tú has estudiado mucho este tema, ¿no? Que es una conclusión así me da la sensación que niega algo que se vive en el país, que es el racismo. Nosotros no podemos decir que el racismo no exista y de pronto, digamos, si la raza o la etnia no nos dividen a todos o no nos dividen, digamos, significaría, ¿no? Si solo te divide la tribu política, ¿no es cierto? Significaría, ¿no es cierto?, que todos recibimos un trato de iguales y eso no sucede, ¿no es cierto? Y es decir, tú lo has probado miles de veces en tus distintos estudios, ¿no? Entonces, yo temo que al hacer una afirmación de esta naturaleza se niegue algo tan doloroso como el racismo. ¿Qué opinas? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decirlo, con lo que se muestra en la encuesta. Existe, digamos, en la construcción de la pluralidad nacional una realidad de origen, que es la diferencia cultural producto del periodo colonial, que además la sociedad plural, cuando se funda el país, se ha unificado en torno a la idea de la unidad, y ahí han estado indígenas, no indígenas, ricos, pobres, etcétera, etcétera. Podemos debatir los detalles sobre el origen, pero ese mito de origen le ha dado un sentido de identidad a la mayoría de los bolivianos, que lo ratifica la encuesta. La mayoría nos sentimos primordialmente bolivianos. La pluralidad no necesariamente tiene que llevar a la atención. Es más, la pluralidad anómalamente lleva a la atención. Las sociedades plurales tienden a coexistir a partir del sentido de origen diverso, pero con un sentido de destino común, que es el proyecto del Estado Nacional. Digamos, el volver al mar era en una época, digamos, aquel sentido de destino que teníamos nosotros, el sueño americano para los gringos, las Malvinas para los argentinos o el Mundial para los argentinos. Ese sentido de estamos yendo todos al mismo lugar y aun cuando en el origen somos diferentes, en el destino vamos a un mismo lugar. Yo pienso que el racismo es contingente a la identidad étnica, que no porque seamos diferentes en el origen tenemos necesariamente que estar tensionados en la vida cotidiana y al otro lado. Ahora, tú dices muy bien, el racismo es nuestra anomalía pendiente y las tensiones han politizado a las identidades y han creado la ilusión de que existe una pugna. Yo personalmente pienso que esa pugna no es histórica, no es real, esa pugna es... O sea, ¿no existe el racismo? No he dicho eso, absolutamente no he dicho eso. Yo he dicho que el racismo no está determinado por la diferencia étnica. Lo que tú estás afirmando es que por el hecho de que seamos diferentes tenemos que ser necesariamente tensionados racialmente. Eso no es así. O sea, las personas se tensionan a partir de una visión equivocada y prejuiciada del otro. Y sobre todo cuando el otro aparece como una amenaza real, digamos, a cada uno. Entonces, si pensáramos que el racismo es inevitable de la diferencia étnica, entonces las voces que alientan a dividir al país tendrían razón, porque no vamos a poder coexistir nunca. Pero si podemos coexistir a partir de una diferencia cultural, que es fundamental, la diferencia o sea, la pluralidad para que exista el país. Exacto, ahí quiero ir. Mira, los bolivianos, yo creo, tú lo has dicho muchas veces en tus estudios y ahora mismo, o sea, hay diferencias de origen, efectivamente. Sí. Esas diferencias de origen a lo largo de nuestra historia nos han tensionado. Es decir, no es nuevo esta cuestión de la desconfianza que existe entre lo indígena y lo no indígena. Esto no es un mito, no es una construcción de ahorita, no ha venido con el MAS, no nada de aquello, ¿no es cierto? Es decir, eso existe, lo has estudiado tú, ¿no? Ahora, en el presente, digamos, ser masista, no ser masista, digamos, te identifica, lo dices tú muy bien en varias oportunidades, ser masista con lo indígena, no ser masista con lo indígena. Eso genera, digamos,
unas, digamos, tensiones que existen y que evidentemente racializan la política, ¿no es cierto? Sí. Ahora, entonces, yo de ahí que pienso que esa afirmación de decir que solamente la tribu política y no sé qué cuestión, se me hace peligrosa, ¿no? Se me hace peligrosa porque detrás hay una cuestión, lo repito, profunda, dolorosa, real, no creada, existente, que es el racismo. A ver, el racismo, digamos, como categoría analítica de la política nacional, como decía o como dice la Alison Spedding, no tiene más de 20 años en las ciencias sociales de Bolivia. Antes las tensiones eran explicadas, digamos, por la teoría de la división de clases, ¿no es verdad? Y ricos y pobres eran los estamentos que estaban en contradicción y en pugna, ¿no Claro, es verdad? pero pobres en este país nunca han sido los blancos, no, digamos, ¿no? Absolutamente no, porque somos una sociedad postcolonial y porque la diferencia la ha construido el esclavismo y la servidumbre, ahí estamos completamente de acuerdo. Pero antes la clase era más relevante que la identidad. Tal es así, por ejemplo, que la revolución del 52, que ha sido bastante productiva en generar equidad, por ejemplo, en el voto universal, no diferenciaba a los indígenas por su etnicidad, sino por su clase social. Los campesinos fueron, durante muchos años, digamos, la denominación que se utilizaba para hablar de esa diferencia. El racismo ha existido siempre y ha habido, como se llama, una degradación deshumanizante de las élites de poder en Bolivia que ha terminado, digamos, fermentando un movimiento popular indígena que ha tomado el poder. Y ahí estoy completamente de acuerdo. Pero el racismo es más una herramienta de la política para edificar electorado de un lado y del otro, antes que un resultado natural de la diferencia étnica. Y eso creo que es importante darnos cuenta. En el momento en el que pensemos que el racismo existe porque existe la diferencia étnica, entonces el país no tiene remedio. Pero si el racismo es una anomalía que se puede reparar a partir de un constructo imaginario como es, por ejemplo, la identidad nacional, entonces ese es el camino de la solución. Termino con esta idea. Yo creo que la política, tú has ahorita lanzado afirmaciones súper interesantes sobre cómo, por ejemplo, los políticos empiezan a hostigar a quienes están tratando de generar acuerdos. Y más que hablar solamente de mera irresponsabilidad, yo me animaría a decir que ellos son conscientes de que la tensión racial es la que genera el electorado y el poder electoral. Por eso, si Bolivia ha estado en los primeros 20 años de la democracia de espaldas al problema indígena, ahora parece que está de espaldas, digamos, al problema del otro lado, porque precisamente ya no, o sea, el consenso ha dejado de ser útil para generar aforo electoral. Entonces, no es que la diferencia no existe, es que se ha politizado la diferencia de tal manera que ha hecho inviable, digamos, la coexistencia entre los grupos diferenciados. Bien, a ver, yo voy a seguir con esta afirmación. Continúo pensando que sigue siendo una cuestión peligrosa por todo lo que he expuesto. Y, a ver, un poco la propia encuesta rebate esa afirmación, ¿no? En una parte de la encuesta ustedes preguntan si se es mestizo o indígena. Mayoritariamente la gente escoge mestizo, sí, ¿no? En un 75% más o menos, frente a un 25% que se denomina indígena, ¿no? Pero cuando le preguntan su identificación con un pueblo indígena, es decir, usted es aymara, quechua, guaraní, bécir o lo que sea, ¿no es cierto? Eso sube al 60%, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí claramente, ¿no? En ese cruce, me parece, ¿no es cierto? O sea, cuando me dices indígena, no soy indígena, pero cuando me dices, oye, pero tú eres aymara, sí soy aymara. Entonces, ahí existe, ¿no es cierto? Eso a mí me hace ruido, me parece que es una disonancia que nos está avisando algo. Si un ciudadano no puede decir que es indígena, pero es aymara, pero sí se dice aymara, o un ciudadano no puede decir que es indígena y a la vez se considera quechua, es decir, ahí nos están diciendo algo, ¿no es cierto? Por eso yo, digamos, digo, cuidado con la afirmación. Claro. ¿No? Y yo, mira, ahorita que lo has puesto tan claramente con esta explicación, es precisamente la prueba de lo que decía Lana. ¿Por qué? Porque las personas no quieren estar en los polos que han sido degradados. No te degradan por ser aymara, te degradan por ser indio. No te degradan por ser mestizo, te degradan por ser cara panza, etcétera, etcétera. Nadie quiere estar
en los subordinados y degradados, que son históricamente los indígenas. Entonces nadie se reconoce a sí mismo como un indio y nadie quiere ser el segregador, el racista, el blanco, ¿no es verdad? Que ha sido como singularizado como la personificación de quien está degradando al otro. Esta es una pregunta de control que sirve realmente para separar lo racial de lo étnico en el sentido de la construcción nacional. Todo el mundo se refugia al medio. Y cuando tú ves el comportamiento del medio, de los que están, de los que se autoafirman como mestizos, indistintamente votan por un lado o por el otro. En cambio, cuando ves la diferencia de la autoafirmación étnica con el voto, ahí logras ver a los estamentos que están, digamos, mucho más visibles. La gente está separando claramente las percepciones raciales, o lo que yo he denominado la personificación racial, de la identidad étnica. Y ese dato que tú has mostrado es precisamente la prueba de que la gente hace esa separación. Pero la hace la separación por lo que tú indicas, ¿no? Y eso me parece que es un factor que no es menor, ¿no? Digamos, como estamos hablando de mecanismos de convivencia, de cómo, ¿no? Es decir, ¿por qué yo que soy aymara no puedo decir libremente que soy indio? Tal vez es por la polarización, perdón que me meta, claro, pero justamente de ahí viene, ¿no? Es decir, precisamente, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, ¿no? Es precisamente por la polarización, precisamente porque no quiero estar en la categoría de los históricamente degradados, etcétera, etcétera. Es ahí donde, en sus respuestas exactamente, sí, donde me preocupa la afirmación, claro, ¿sí? Porque yo creo, digamos, y esto, ¿no? Que esta herida del racismo, más allá de que efectivamente yo coincido contigo, Toto, que se ha politizado, que se usa como herramienta para y toda esa cuestión, no podemos negar que es la gran herida nacional. Sí, claro. Creo que algo que es fundamental, entiendo tu observación y la acepto totalmente. Lo que a nosotros nos importa mostrar desde la encuesta es decir, mira qué grave estamos, qué mal está el país, pero hay esta oportunidad. Si identificamos y entendemos que esta forma en la cual estamos enfrentándonos entre bolivianos no tiene que ser así, nuestras identidades étnicas no tienen que ser nuestra lápida. No tienen que ser dolorosas, ¿no? Exacto. Y para cerrar, digamos, esa tu idea, universalmente la gente no tiende a identificarse racialmente. ¿Por qué? Porque la racialidad es la percepción que tiene el otro de uno. Yo me conozco a mí mismo culturalmente, sé quiénes han sido mis papás, mis abuelos, etcétera. Mi ascendiente genealógico es mi ascendiente cultural. Entonces a mí no me sorprende que las personas prefieran ser aymaras a ser indígenas, prefieran ser cambas a ser blancos, por ejemplo, para decirte una cosa, porque el denominativo indio ha sido la palabra del otro para singularizarte, o el de cara, etc. Y mestizo, aunque es parte de eso mismo, porque era más bien la palabra, el cholo, era la palabra que el español utilizaba para diferenciar al criollo de que no tenía casta, se ha transformado en una especie de refugio en el que, bueno, no somos lo que queremos, ni tú ni yo, pero aquí estamos en este medio que no nos hace daño, que no hace daño a nadie, ¿no? Me tengo que ir a un corte. Quédese con nosotros en desacuerdo. Volvemos a el último bloque, a las conclusiones. Quédese con nosotros. Bien, volvemos ya a las conclusiones de este interesantísimo programa. Hemos hablado de la primera encuesta de polarización y aquí les voy a presentar el último cuadro que me parece absolutamente relevante. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para defender nuestras verdades? El 33% ha participado en cabildos, protestas, etcétera, que tenían que ver con el conflicto del 19. El 37% evita consumir información, volvamos, en medios de comunicación que no son afines a su posición política. Y el 20% disfruta entrar a redes sociales a pelearse, ¿no? Entonces, a ver, después de este cuadro, en el marco de hacer una conclusión y en el marco de la pregunta de cómo salimos de la polarización después de ver esto, de a qué está dispuesta la gente, ¿no? Toto. Tal vez Ana va a poder, digamos, ahondar más en esto, pero los tres segmentos que hemos mostrado, hay un segmento que es oficialista, hay otro segmento que es opositor, y los que están dispuestos, los más intolerantes, están vinculados, digamos, a esos dos segmentos. Claro, es ese 33%, que no importa si es oficialista o opositor, pero es ese 33% que está dispuesto a todo. Exacto, los 15 que están además 15% a la izquierda y el 15%, digamos, a la derecha, que están absolutamente dispuestos a todo. El medio es la oportunidad
en la medida en que está dispuesto a tolerar al otro, está dispuesto a aceptar al otro, aun cuando tenga su propia preferencia electoral y aun cuando tenga su propio sentido de origen, digamos, distinto, diferenciado, que pertenezca a un grupo indígena o no pertenezca a un grupo indígena. Entonces, ¿cómo arreglamos a los extremos? Los extremos son difíciles de arreglar. Lo que tenemos que hacer es hacer que la base del medio se empiece a expandir para que la polarización se reduzca. No queremos un partido único, o sea, no queremos, digamos, una hegemonía política. Perdón, voy a corregir eso que acabo de decir. Sí, porque no a pesar que estamos haciendo campaña, ¿a qué partido? Yo iba a preguntar cuál. Queremos que la gente respete al otro cuando tiene una preferencia política diferente y que aceptemos la existencia no solamente del otro con su personalidad cultural, sino el otro con su personalidad política también. La tolerancia es la que se tiene que expandir. No tenemos que borrar las diferencias, lo que tenemos que hacer es aumentar la amplitud de la tolerancia, ¿no? Anita, lo mismo. A ver, lo que hemos encontrado en la encuesta con este tercio es que hay unas minorías muy ruidosas, dispuestas a todo, que están deshumanizando al resto, y unas mayorías autosilenciadas, ¿te acuerdas de ese 52% que no quiere hablar de política? Que son pues carnada fácil, ¿no? Son presa fácil para los radicales de los extremos. Entonces, uno de los efectos de la polarización es que al convertir a los políticos en los protagonistas de lo que está pasando en el país, también pareciera que por ellos pasara la solución. Y nos desempodera por completo como ciudadanos y nos volvemos totalmente dependientes de las decisiones. Si ellos quieren hablar, entonces se arregla. Si ellos no quieren hablar, nos peleamos, ¿no? Tenemos que recuperar nuestra agencia como ciudadanos. Por ejemplo, si 52% de los bolivianos están callados, somos una mayoría los que no queremos hablar ya de política porque no queremos hacer daño al otro. Pero la propia encuesta dice que es por encima del 50% de la gente que quiere hablar de política, pero que no lo hace para no dañar la relación. Exactamente. Y a lo que me iba es que las personas que se identifican con este número y dicen, sí, es verdad, yo prefiero no hablar porque no quiero pelearme con las personas, tenemos que empezar a romper esa cámara de eco que les sirve mucho a los políticos, a los polos que están generando esta polarización. A ese 41% bueno, creo que era un 30 y algo, que está dispuesto a perder su voto con tal de no ver ganar al otro, tiene que empezar a recuperar el valor de su voto, a empezar a recuperar la capacidad que tiene de escoger con su voto más cosas que simplemente castigar al otro. Toda esta tolerancia de la que hablaba el Toto hace un rato es necesaria, pero la verdad es que es imposible a menos de que no nos pongamos a hablar en serio de los impactos en nuestra salud mental que ha tenido la violencia política. Tú no le puedes exigir a una persona que ha sido víctima que tolere a su victimador. Y la tragedia de la que estamos ahorita en Bolivia es que todos hemos sido victimadores de alguien y victimados por alguien después de todo lo que nos ha pasado el 2019, ¿no? Entonces, si no se toman en serio esas heridas, si no se abren espacios donde la gente pueda contar lo que le ha pasado sin miedo a que le digan, es que tú eres un pitita, es que tú eres un masista, es que tú eres así, es que tú eres asá, no va a haber espacio para que esa tolerancia que es deseable sea realmente posible, ¿no? Uh-huh. Bueno, les agradezco a los dos haberse dado cita esta noche en Desacuerdo para hablar de algo tan necesario, ¿no? Que es cómo salimos de esta polarización política, en el sentido ¿cuál? ¿No? En el sentido básicamente de que la polarización política está dificultando la convivencia de los bolivianos. Hoy día vemos, digamos, en todas estas semanas hemos visto muchas menciones dentro de los propios partidos políticos que también están en un proceso complejo, digamos, de construcción, de consensos dentro de las propias fuerzas políticas, y eso me parece que tiene que ver con un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Los partidos políticos son el reflejo de lo que sucede en la sociedad. Y entonces toca, ¿no? Me parece que frenar un ratito, parar un ratito y apostar por algo que es mucho mayor, digamos, que un interés partidario en particular, que es el bien común, que es qué les vamos a dejar a las generaciones que vienen, que es qué tipo de sociedad en la que vamos a querer vivir. Yo como anécdota solamente les cuento, me ha pasado, en Desacuerdo tiene menos de un año al aire, y me ha pasado de invitar a gente de distintos bandos políticos que no quieren darse cita en este programa porque se van a encontrar con el otro. Y eso me parece absolutamente terrible, ¿no? Y eso está pasando no solamente en un programa de televisión, que puede ser, digamos, lo de menos,
pasa en el almuerzo del domingo, que no vas a ir a encontrarte con un tío porque no lo soportas, no soportas su postura política. Y entonces eso me parece que es un daño terrible, que estamos en la misión de empezar a pensar y enmendar. El modo de convivencia es un tema del que tenemos que empezar a hablar. Gracias por habernos acompañado esta noche en Desacuerdo. Quédese con la programación de RTP, conmigo hasta el siguiente domingo. Muy buenas noches.